Dios, por este día. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a escuchar de tu palabra, Señor, y que tú, Señor, la pongas en las tablas de nuestros corazones, Señor, para adorarte, para amarte, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Llena mi boca, Señor Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor Padre Santo. Danos a entender, Señor, lo que tú quieras que hablamos, Señor Padre Santo, porque solo tú, Señor, eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios de todos los siglos, Señor Padre Santo. En ti estoy confiando, en ti pongo mi fe y mi esperanza, Señor. Sé tú guiándonos, Señor, Padre mío. Poderoso eres tú, Señor. Thank you, Lord. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias. Amen. Gracias, Padre. Gracias, Amen, Espíritu amen. Santo. Thank you, Lord. En este momento, Señor, aquí estamos, Señor. Guíanos, Señor. Ilumínanos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Gracias, Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2. Amen. Capítulo 2 que dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les presentaron lenguas de repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amen. Estaba yo meditando, ¿verdad?, en esta palabra. El Señor ya me estaba preparando desde ya de días, ¿verdad?, semanas. Yo sabía que un día iba a ir a traer un pensamiento, ¿verdad?, como para el viernes, pero estaba escudriñando la palabra, ¿verdad? Y es bonito, ¿verdad?, como esto que le dieron también a participar a los niños, porque cada que traen un pensamiento, eso se graba a uno mismo. Quien trae el pensamiento se les queda, ¿verdad? Se queda grabado en la persona. Entonces también estos niños, ¿verdad? Gracias a Dios que iluminó, ¿verdad?, al pastor Henry, ¿verdad?, para darle esa oportunidad a todos los niños. Amen. A los que no estuvieron aquí, fue algo bien bonito, ¿verdad? Se perdieron algo que pudimos ver, ¿verdad?, como cada niño, como decía la hermana, ¿verdad?, cada niño tiene su personalidad, cada niño trae su pensamiento de su corazón, ¿verdad? Pero a cada niño lo usa Dios, ¿verdad? Porque Dios les da ese sentir y ese modo de expresarse, o ese modo de hablar lo que ellos sintieron, ¿verdad? Y sí, cada quien es diferente, y así también nosotros los adultos. Y yo aprendo también, como dice Diony, siempre yo aprendo de los niños. Yo me gozo, ¿verdad?, de verlos, y uno aprende de ellos. Y con sus figuritas que ellos hacen, ¿verdad?, también cada figurita tiene un significado, ¿verdad?, para ellos, y es la palabra de Dios. Cada texto, cada palabra, ¿verdad?, viene de Dios. Y bueno, estamos leyendo aquí, ¿verdad?, en el capítulo 2. Este es el día del Pentecostés, ¿verdad?, cuando nació la iglesia primitiva, ¿verdad?, la iglesia cristiana, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando Él se fue, ¿verdad?, cuando Él se estaba preparando para irse, ¿verdad?, Él ya había
testificado, él ya había hablado, ¿verdad? De que él se iba a ir, ¿verdad? Pero que vendría un consolador, ¿verdad? Que él se iría, pero no nos dejaba solos. Que iba a mandar a un consolador, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Vendría. Y él estuvo profetizando. Hay profecías, ¿verdad? Toda esta Biblia es de muchas profecías y de muchas bendiciones, ¿verdad? Y nos habla para nosotros y habla para la casa de Israel y para todos, ¿verdad? La bendición alcanza para todos. Y entonces el Señor Jesús ya había dicho de antemano, cuando Él ya murió y resucitó, Él anduvo todavía, ya resucitado, después de que ya había resucitado, Él anduvo con sus discípulos todavía, ¿verdad? Antes de ser levantado para el cielo. Y entonces Él enseñaba y les decía, ¿verdad? Que Él sí iba, pero que estuvieran todos, ¿verdad? En el aposento alto. Y hay unas fiestas que le llaman de allá, ¿verdad? De Israel, las fiestas solemnes, ¿verdad? Las siete fiestas que son guardadas, que son pues tienen esas fiestas durante el año, ¿verdad? Y que viene siendo la Pascua y son 7, pero en este tiempo, ¿verdad? Ellos tenían que subir a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y se juntaban para estar ahí, ¿verdad? Por esos días de fiesta. Pero en este día, ¿verdad? Era algo especial, ¿verdad? El Señor tenía 40 días o 50 días que había ascendido al cielo, pero ya les había dicho, esperen en tal parte, ¿verdad? En Jerusalén o ahí en esa casa, ¿verdad? O en ese templo de Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo. Para ellos no sabían ni qué cosa era el Espíritu Santo todavía no sabían cómo se iba a manifestar, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero entonces aquí dice que estaban todos unánimes. Dice, de repente estaban todos unidos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No sé si ustedes han visto cuando los vientos están bien fuertes, ¿verdad? Aquí que pasan los vientos, abres la puerta y se siente que todo el aire invade toda la casa, ¿verdad? O si andas afuera, hasta se oye ese chiflido del aire, y que nada más es el aire así, ¿verdad? Pero en ese día era un poder grande, no era cualquier cosa, no era cualquier aire, ¿verdad? Era algo que sopló, ¿verdad? Era tan fuerte que dice que toda la casa se sintió, ¿verdad? Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si puede uno imaginarse lenguas como de fuego, ¿verdad? En cada persona se sentaron esas lenguas de fuego y era el Espíritu Santo. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Entonces, como les decía, en Hechos atrás, ahí para atrás, en Hechos 1:18, ahí el Señor les había profetizado, ¿verdad? Hechos 1:8. Ahí Jesús les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí entramos también nosotros, ¿verdad? Porque aunque no somos de Israel, no somos de Samaria, pero aquí está alcanzando a toda la tierra, ¿verdad? Que dice que vendría, que le seríamos testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como digo, esta Biblia primero profetiza lo que va a pasar, lo que va a venir, y luego se cumple. Y ahí también en Hechos 1:5
Si se acuerdan que primeramente Juan andaba bautizando y Juan el Bautista fue el que bautizó a Cristo, ¿verdad? Cuando andaba Juan el Bautista era un hombre muy piadoso, ¿verdad? Un hombre que estuvo bautizando. En el Hechos 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí mismo Jesús también es palabra de Jesús, es Jesucristo hablando. En esta parte que está hablando Jesucristo, ya murió y ya resucitó. Estas palabras las está hablando ya cuando ya había resucitado, pero todavía no era levantado. Se había aparecido a muchos en ese tiempo, todavía andaba hablando con todos, ¿verdad? A veces habemos gentes que a veces decimos, ay, pero nada más quiero enfocarme en un texto o en un libro, ¿verdad? Pero hay veces que para saber por qué dijo eso, de dónde viene eso, tenemos que también volver para atrás, ¿verdad? Para entender de dónde viene esa profecía o por qué fue hecho esto, ¿verdad? Entonces tenemos que usar toda la palabra. La palabra se tiene que usar desde el Nuevo Testamento al Viejo Testamento. Es para nosotros, ¿verdad? Todo. No podemos decir, nomás me gustó esto y de esto lo voy a apartar, ¿verdad? Porque es que todo está unido en sí, todo viene por un propósito, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? De que la palabra se cumpla. Entonces estaba yo mirando, ¿verdad? Que pues esto lo aprendí yo para mí misma también, primeramente, ¿verdad? Yo empecé a escudriñar y encontré que cuando Jesús ya había resucitado, Él les estaba diciendo a dónde tenían que esperar y cómo tenían que estar juntos, unánimes, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo... hay una parte que dice que eran 120 los que esperaban. Y una cosa que me acuerdo que cuando yo empecé a venir a la iglesia, ¿verdad? Y yo no podía entender todavía la palabra, ¿verdad? Y se me hacía muy difícil, pero yo me enfocaba y ponía atención en cada canto. Yo siento que la palabra de Dios empecé a entenderla por los cantos, porque en cada canto viene siempre un texto bíblico, y ahí yo empecé a entender por medio de los cantos, porque así directamente todavía se me hacía muy difícil, y no quiero decir que ya me la sé la palabra de Dios toda, ¿verdad? Porque como siempre yo digo que este libro, ¿verdad?, es tan intenso, tan profundo, ¿verdad?, que para cada día tiene algo nuevo para nosotros. Para cada día tiene algo que le vamos a entender de una manera diferente. Tal vez un día te hable de un modo y luego otra vez te va a enseñar y te va a dar otro sentir, otro pensamiento, ¿verdad? Y así, entonces dice Hechos 1:14, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Aquí había hombres y mujeres, no nada más eran puros hombres, ¿verdad? Había de todo esperando ese día, obedeciendo que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego dice el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Dice el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Ellos no se habían preparado a practicar lenguas ni a estudiar otros idiomas. Ellos
iban como de diferentes partes, no nada más eran no eran nada más judíos, ¿verdad? Sabemos que cada quien tiene su propia lengua para hablar, ¿verdad? Todas las ciudades o todos los diferentes lugares que estaban, las gentes venían a ese templo de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Tenían que caminar y tenían que llegar ahí y ellos tenían que hacer esa caminata, ¿verdad? Que venían de lejos, no estaban cerca, venían de lejos. Y entonces aquí están diciendo que estaban sorprendidos, estaban asustados, ¿verdad? Que cómo podían estar hablando en esas lenguas que sí podían entenderles, que sí ellos conocían el habla, la lengua, ellos conocían ese idioma. Y luego dice, portaos, medios, elamitas, todos esos son de diferentes pueblos, medios, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, mucha gente de ahí de Asia, en Frigia, Pánfila, de Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Solo que no nada más era de una sola raza, ¿verdad? Eran diferentes, eran bastantes de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, ¿verdad? Pero ahí dice que los oían hablar, ¿verdad? Y que pues que sí conocían de esa lengua. El 11 dice, también cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo en ese momento cuando llegó el Espíritu Santo, cuando empezaron a sentir ese poder, ¿verdad? Porque el Señor dijo que te traería ese poder, ¿verdad? Que iba a ser con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Que Él iba a enviar. Esto viene de lo alto, no porque ellos lo hubieran estudiado, ellos no pudieron haber hecho todas estas maravillas. Esto fue Dios, ¿verdad? Dios envió todo eso. Y dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros. Ahí siempre tiene que estar el diablo, ¿verdad? Cuando después alguien dijo, mas vosotros, otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? De bebida, ¿verdad? O de que están borrachos. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí va a hablar Pedro, ¿verdad? Aquí me llamó la atención porque digo, aquí ya Pedro ya recibió el poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ya no es el mismo Pedro a donde negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Saben la historia de la Biblia que Pedro lo había negado en ese tiempo 3 veces, ¿verdad? Tenía miedo cuando agarraron al Señor Jesucristo, que lo llevaron, ¿verdad? Con Pilato, ¿verdad? Todos estaban bien asustados, ¿verdad? Porque sabían que pues los castigos que había ahí eran grandes, ¿verdad? O cómo los crucificaban en esa cruz, ¿verdad? Para todos aquellos que desobedecían la ley o que eran muertos en esa forma, ¿verdad? Entonces ellos sí estaban asustados cuando agarraron al Señor Jesucristo. Y Pedro, ¿verdad? Sabemos que Pedro 3 veces lo negó. Cuando vieron a Pedro en aquella vez, ¿verdad? Que
que decían, este también estaba con ellos, se aparece a ellos porque se parece a los galileos. That's right. Y él decía, no, yo te juro que yo no soy. No, estás equivocada, yo no soy. Ahí estaba defendiéndose, ¿verdad? Quería que no morir también, ¿verdad? Porque sabía que los iban a castigar. Pero ahí Pedro no tenía todavía ese poder, ¿verdad? No había venido ese poder del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿verdad? Ahora Pedro sí se está levantando y ahora sí ya tiene esa fuerza de no tener miedo, no tener pena o sentirse, ay, pues me van a ver tanta gente de diferentes partes. Estaba lleno ahí ese lugar, ¿verdad? De diferentes lenguas. Entonces ahí Pedro les dijo, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día es muy temprano todavía para que la persona pueda andar borracha, ¿verdad? Estaban borrachos, pero no de licor, ¿verdad? Estaban borrachos del Espíritu Santo. Dice que estos no están ebrios, ¿verdad? No se confundan, no los critiquen o no pongan su mirada en que eso es algo mal. Dice, porque es la hora tercera, viene siendo como 9 de la mañana. Dice, mas estos es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Esta es una profecía también, como les digo. Eso pues está pasando en Hechos, en el día de Pentecostés, del Espíritu Santo que se está manifestando. Pero esto ya estaba profetizado en Joel, ¿verdad? Ahí está, tenía la cita bíblica de Joel, pero pues va a decir lo mismo que está diciendo aquí, en la cita de Joel. Profetizó, ¿verdad? Él profetizó pues ya tenía muchos años para este tiempo, ya habían pasado muchos años para cuando había profetizado de que sería derramado su espíritu sobre toda carne. Él no dijo solamente para los varones o solamente para jóvenes. Ahí dice que sobre toda carne. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sabemos que la palabra del Señor se cumple, porque esto no, a pesar que ya pasó el día de Pentecostés, pero hoy en día todavía se sigue, ¿verdad?, manifestando el Espíritu Santo. Todavía, ¿verdad?, el Señor sigue hablando, su palabra está viva, su palabra sigue siendo la misma. Y no quiere decir, pero eso ya pasó hace miles de años, o eso ya fue hace mucho, eso ya ahora ya no se da. No es cierto, porque ahorita todavía hay sueños, ¿verdad? Como yo tengo sueños también, y también vuestras hijas, dice, profetizarán, vuestros hijos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta sobre toda carne, ¿verdad? Como digo, no solamente fue para judíos, o no solamente fue para la casa de Israel, porque ahí, pues, como decía, aquí está diciendo que seríamos testigos de la palabra del Señor, desde Judea, Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. Solo que entonces en todas partes del mundo, a donde hay gente viva, ¿verdad? Humanidad, ¿verdad? Seres humanos, Dios puede tocar, ¿verdad? Dios puede llevar hasta esos rincones de la tierra su palabra. Y dice que hasta en las mujeres
Yo sé que hay algunas ciudades o algunas iglesias que no permiten que la mujer hable de la palabra de Dios, pero si mismo aquí en la palabra de Dios estamos mirando, ¿verdad? Que fueron las mujeres las primeras que fueron a la tumba de Jesús y cuando fueron a ver ahí, ¿verdad? La tumba, estaban dos ángeles, ya el Señor ya no estaba y la piedra estaba quitada y los ángeles les decían: ¿a quién buscáis, mujeres? Y ellos dijeron: pues al Señor Jesucristo. Y él les dijo: pues ya no está aquí, ya él ya resucitó como lo había dicho. Y ahí dijeron los ángeles: vayan pues y díganselos a los discípulos que él ha resucitado. Solo que ahí Dios está usando a las mujeres que lleven las primeras, las nuevas, ¿cómo se dice? Pues sí, la noticia, ¿verdad? Las noticias que fueran a decirle a los discípulos, ¿verdad? Y me quedo pensando, pues, si las mujeres son las que recibieron primeramente esa palabra, ve y háblales a ellos que ya resucitó el Señor. Entonces, ¿cómo no la mujer también puede decir o testificar o puede? Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que se les dio esa oportunidad a la mujer de ir a hablarles a los discípulos: ha resucitado el Señor, está vivo, y ya después lo pudieron ver, ¿verdad? Ellas y hablar con el Señor, ¿verdad? En el camino, cuando ellas iban a avisar, después se les presentó a ellas y después a todos los discípulos, ¿verdad? Sabemos, buscando en los libros de Mateo o de Juan o de Marcos, solo que entonces la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y todos podemos hablar de las grandezas del Señor, ¿verdad? Y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? El Señor me trajo hasta esta ciudad. El Señor me trajo de lejanas tierras, como dice su palabra, de muy lejanas tierras, porque pues yo soy de Guerrero, ¿verdad? Y pues son muchísimas horas de aquí. En carro vienen siendo como 2 días para llegar. Y pues manejando como se debe de manejar el límite, ¿verdad? Manejando lo que diga la carretera. Pero vengo de lejanas tierras. El Señor me guardó, me bendijo, ¿verdad? Sin yo saberlo, sin conocerle, porque yo era católica, ¿verdad? Y pues sí, yo crecí pensando, creyendo en una iglesia católica, aunque allá en mi pueblo, ¿verdad? Como les digo, allá en mi pueblo, como no había ni luz, ni agua, ni nada, ¿verdad? Allá en mi pueblo, pues estaba bien aislado de muchas cosas, y sí hay una capilla, o había en ese tiempo capilla, le decíamos capilla porque era pequeña, era de tierra, pero ahí nos enseñaban a ir una vez a la semana a rezar el rosario a María, a entrar a esa capillita, una capillita chiquita. Ya con el tiempo esa capilla la fueron componiendo, y ahora ya es iglesia, ¿verdad? Ya es el templo está un poquito ya más grande. Pavimentaron toda afuera, pusieron árboles, ya se ve bonito porque ya está más grande. Pero cuando yo estaba pequeña era simplemente una capilla de tierra, pero ahí estaba con santitos, ¿verdad? Había los santitos que María y que José, no sé cuántos más, ¿verdad? Entonces sí, aunque no había misas seguido, solamente cuando alguien muere o cuando es el año nuevo, entonces era una misa que hacía, no era frecuente, ¿verdad? No había misas
pero en otros pueblos también, igual, los pueblos cercanos de ahí también, también tienen sus iglesias, pero ya en pueblos más cercas sí tenían predicaciones o misas que le llaman, tenían misas más seguido, ¿verdad? O los domingos cuando menos. Pero el Señor, ¿verdad? Me enseñó, ¿verdad? Me habló, ¿verdad? Cuando yo estuve aquí ya en esta nación, en esta ciudad, y Dios, ¿verdad? Siempre puso personas en mi camino, ¿verdad? Que me hablaban, pero yo en ese tiempo ni nunca había yo pensado que había iglesias diferentes, porque pues allá nunca se habían visto, o estaba yo pequeña tal vez, o no veía yo todavía, o no conocía, ¿verdad? Porque nunca había yo salido de mi pueblo. No sabía yo que hubiera iglesias de otra, que era que buscaran de Dios realmente, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad? Entonces nomás conocía las iglesias católicas, pero Dios, ¿verdad? Dios un día, ¿verdad? Pues él ya sabía, ¿verdad? Lo que iba a hacer de mí, o a dónde yo iba a estar en estos días, ¿verdad? Cuando yo me vine para este país, yo nada más pensé, no, pues yo nada más voy por un año, y luego yo nada más quiero ayudar a mis papás, y ya, nomás poquito, por un año. Pero vine aquí, ¿verdad? Y luego conocí a mi esposo. Entonces conocí a mi esposo en pocos días, ¿verdad? Como un mes o 2 meses, pero yo me tenía que regresar para mi tierra. Porque mi mamá pues no estaba en acuerdo que me había yo venido sin permiso de mi mamá. Yo nada más pedí permiso de mi papá, y mi mamá estaba muy triste, ¿verdad? Muy enojada conmigo, porque yo sabía que mi mamá no iba yo a conseguir permiso de mi mamá, y por eso solamente a mi papá yo le pedí permiso. Pero yo tenía eso, cuando uno hace las cosas sin permiso, no se siente uno a gusto. No me sentía a gusto, aunque tenía yo aquí trabajo. Pues, me vine con una hermana y una prima, teníamos trabajo. Me gustaba que sí, para mí era bastante dinero, ¿verdad? Para mí yo sentía que pues como allá se ganan bien poquitos pesos, ¿verdad? Entonces cuando gané aquí, por ejemplo, una quincena, estoy hablando de los años 79, en el año 79, 78. En el año 78, por ahí, pues el mínimo era como $2.90 el mínimo. Entonces a la quincena, yo venía sacando como apenas como $300 a la quincena. Era bien poquito, a 2 semanas. Pero a comparación al dinero de México, ¿verdad? En México pues era muy poquito lo que se pagaba. En México pues siempre va a ser menos, ¿verdad? En México no rinde, ¿no? Entonces por eso a mí me gustó, ¿verdad? Que aquí rendía más el dinero, pero allá, porque aquí también pues son caras las rentas. Bueno, me fui, ¿verdad? Para allá, pero yo no sabía que mi esposo se dejó ir también. Se fue, y él llegó también así, ¿verdad? Nomás de repente. Yo nada más le había dicho que yo era de Guerrero, y la ciudad donde nosotros íbamos a comprar el mandado se llama Iguala, Guerrero. Bueno, pues él llegó hasta Iguala, a la ciudad que es más grandecita, ¿verdad? Del pueblo. Y sí, en una ocasión fuimos al mandado con mi mamá y mi hermana, y ahí estaba él. Y bueno, para no ser tan larga la historia, ¿verdad? Sí, me enamoré de mi esposo, ¿verdad? Y entonces pues nos vinimos hasta Laredo. Ahí tenía él su familia, él es de la frontera de Laredo, pero de ahí volvimos a pasar para acá. Mi suegra nos ayudó, ¿verdad? Él pagó al coyote para que nos trajera. Mi suegra ya era cristiana también. Mi suegra ya era cristiana. Mi suegra siempre fue muy buena persona.
muy buena persona. En ese tiempo ella vivía aquí en Dallas y ella nos trajo para acá, ¿verdad? Y luego ya mi suegra estuvo poco tiempo aquí, luego se volvió a regresar ella para Laredo, México. Y no convivimos mucho con ella de cerca, pero ella venía después a visitarnos también aquí, para acá. Bueno, rentábamos aquí, ¿verdad?, un apartamento. Con el tiempo llegué a conocer a la familia Aguilar, ¿verdad? Y ha sido siempre, toda la familia Aguilar, ¿verdad?, ha sido de gran bendición en mi vida, ¿verdad? Y la hermana Julia, ¿verdad?, siempre la recuerdo, ¿verdad?, porque ella es la que me empezó a hablar de la palabra también, ¿verdad? Yo pude ver ese amor que ella tenía para conmigo, y yo sabía que el Señor la usaba, que el Señor, bueno, en ese tiempo yo no pensaba así, pero yo me preguntaba, y dentro de mí yo decía, siempre que voy a pagar el pago de la renta de la casa, salía la hermana Julia, ¿verdad? Pues no le decía hermana Julia, ¿verdad? Pues yo decía la señora, y siempre ella decía, hermana, ella sí me decía hermana a mí, y le decía, hermana, le invito aquí tenemos una iglesita, cuando quiera venga a la iglesita. Y yo le decía, sí, un día señora, un día. Pero yo decía con mi boca, un día, pero en mi mente decía, yo que voy a andar haciendo otras iglesias. En mi mente estaba diciendo, pues yo no sé por qué me invita a esta iglesia, yo no voy a ir a una iglesia de esas, pues yo soy católica. Pero la hermana nunca se rindió, nunca dejó de hablarme con tanto amor y diciéndome de hermana, y yo no era hermana, ¿verdad? Pero ahora entiendo, ahora comprendo, ya después cuando ya me entregué a Cristo, ¿verdad? Pude ver que Dios usó a la hermana Julia, ¿verdad? Para que yo sintiera ese amor que estaba en ella, el amor de Dios que estaba en ella. Y me acuerdo de que en una ocasión, ¿verdad? Aquí en esta iglesia hicimos el lavado de pies, y yo lavé los pies de hermana Julia y hermana Julia lavó mis pies, y pudimos conectarnos todavía más en esa vez, ¿verdad? Yo pude sentir más su cariño, su amor, porque realmente era una hermana muy amorosa, muy llena de compasión, de amor, ¿verdad? Y siempre la recuerdo, siempre. Y como digo, siempre Dios pone a personas en tu camino, ¿verdad? Dios siempre va a usar a alguien para que te hable, para que uno pueda comprender o entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y así, ¿verdad?, como ahora estábamos viendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tocó mi corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo hace tantas cosas que uno puede mirar después para atrás y dice uno, ay, pero ¿por qué yo era así tan dura o tan rebelde? Dios moldea, ¿verdad? Dios cambia, Dios transforma, Dios limpia, quita todo eso del corazón, y Dios nos da un nuevo ser, una nueva mentalidad, una nueva, pues somos nacidos del Espíritu, como dice la palabra, ¿verdad? Venimos a renacer, porque ya no queremos ser como somos, ¿verdad? Cambia nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad, el Señor? Y nos ayuda a pasar las pruebas, las luchas, las dificultades, porque caminemos en fe en la palabra quiere decir que ya no nos duele nada, o ya no nos importan los problemas, o no, somos humanos todavía, somos humanos, ¿verdad? Pero cada problema o cada situación, nosotros pues
yo siempre le digo, tenemos de dónde agarrarnos, ¿verdad? Que es Cristo. Solo que cualquier cosa que viene a nuestras vidas, nomás el Señor nos va a ayudar. Él nos va a enseñar a caminar con Él, ¿verdad? Y en esta ocasión Pedro pues está aquí hablando, ¿verdad? Que estos recibieron el Espíritu Santo, pero vamos a Hechos 2:38. Aquí habla Pedro, ¿verdad? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas en ese día de Pentecostés. Y ahorita me recuerdo, por eso ese canto que cantamos, ¿verdad? De Pedro, que dice, pero el día del Pentecostés, Pedro salvó 3,000 almas. Y aquí está, ¿verdad? Porque ese día Pedro salvó esas 3,000 almas. Y no solamente ese día, ¿verdad? Porque después siguió predicando, siguió, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios y testificando, pero aquí, como digo, ya tiene el poder del Espíritu Santo que vino a todos ellos. Right. Entonces, si vamos a Hechos 10:34. Aquí anda Pedro y Cornelio, ¿verdad? Predicando y llevando la palabra, ¿verdad? Y enseñándoles a todos aquellos que no han recibido, que no han conocido del Espíritu Santo. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en las tierras de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A levantó Dios, y al tercer día hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión
que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí está testificando nuevamente, ¿verdad, Pedro? De quién es Cristo, de qué es lo que hizo Cristo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Todos aquellos que conocemos a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos siempre que hablar, ¿verdad? Todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Señor nos ha librado de tantas cosas, ¿verdad? Y cómo el Señor nos ha dado esas fuerzas, ¿verdad? Y que siempre pongamos nuestra mirada, nuestra fe en Él, ¿verdad? Que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no hay otro, ¿verdad?, que nos pueda ayudar, nadie que nos pueda dar ese conocimiento, nomás el Señor Jesucristo. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ellos creían, ¿verdad?, que como los que eran incircuncisos, ¿verdad?, no iban porque estaban también hablando en lenguas o iban a recibir el Espíritu Santo si solamente pensaban que era para ciertas personas, como decía aquí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él no hace excepción de personas. Él está hablando que toda carne, ¿verdad? Que todo, desde jóvenes, niños, adultos, ¿verdad? Y ancianos también, ¿verdad? Y como el viernes, ¿verdad?, que estuvimos aquí, el texto que dice, ¿verdad?, que dejad los niños que vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos, ¿verdad? Solo que ellos son los que más debemos de enfocarnos en ellos, ¿verdad? Y acercarnos más y más a la palabra de Dios y a que ellos puedan también conocer y recibir, ¿verdad? Que se les quite también como la pena, o que ellos ya puedan también hacer su resumen, ¿verdad? Sus notitas, que le tomen interés a la palabra, ¿verdad? Que ellos sientan ese interés de la palabra de Dios, porque es hermosa toda la palabra del Señor. Y dice también si vamos a Hechos 14, Hechos 8:14. Dice 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo su palabra del Señor iba a ser llevada a todo lugar, ¿verdad? Como dice, hasta lo último de la tierra. Dice: entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Estas citas bíblicas las trajo la hermana, ¿verdad?, la semana pasada. Este tal Simón, ¿verdad?, pues era un hechicero, ¿verdad?, uno que tenía poderes según, o un charlatán, ¿verdad?, que
que él hacía cosas, ¿verdad? Pero se arrepintió y sí vino con ellos, ¿verdad? Que oraran por él, pero ahora que está mirando que por la imposición de manos el Espíritu Santo, ¿verdad? Salva o se manifiesta, ¿verdad? El poder. Él quiso por dinero, pero sabemos que todo lo que el Señor nos da a cada uno, como decimos, es individual, ¿verdad? Cada uno nos da algo. Entonces, el Señor lo que nos da no es con dinero, ni con oro, ni con plata, ¿verdad? No se compra, ni se puede vender, ¿verdad? Eso. Pero aquí dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo pusiere las manos, recibiré el Espíritu Santo. Este hombre, yo pienso, no había recibido bien el conocimiento, ¿verdad? Porque estaba pensando, ya de por sí ya había sido mago. A lo mejor vino a su mente, pues si con el Espíritu Santo se me da esto, ¿verdad? Que ponga las manos y que puedan sentir el Espíritu Santo, pues voy a seguir en mi negocio o puedo hacer cosas pero entonces aquí lo reprendió, ¿verdad? Lo reprendió Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo reprendió Pedro, ¿verdad? Que no es por dinero y que su corazón todavía está mal, ¿verdad? Está pensando cosas que no son buenas. Pero le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dio la palabra, ¿verdad? De cómo que reconozca, ¿verdad? La persona si reconoce que hizo mal o que pecó, él va a saber, ¿verdad? Si lo hace de corazón o no. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo, un don que el Señor da solamente porque a quien Él quiere lo da, a quien se lo pida, ¿verdad? O a quien ruegue o pida, ¿verdad? El Señor les va a conceder el Espíritu Santo. Y si vamos al 19.1, Hechos 19.1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos creían en el bautizo de Juan, pero sabemos que para ese tiempo Juan ya había muerto, ¿verdad? Él ya había sido asesinado, ¿verdad? Él fue muerto. Pero todavía algunas personas creían en el bautizo nada más de Juan, pero todavía no conocían de lo que Dios, ¿verdad? Había enviado, de lo que se había hecho, de que el Espíritu había venido a la tierra o en cada persona, ¿verdad? Y entonces aquí ya no se trata de Pedro, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de Pablo con Cornelio, ¿verdad? Habían ido a visitar a Éfeso, y ahí ya había discípulos, porque la palabra de Dios se desparramó, ¿verdad? Por todas partes, y la palabra sí andaban testificando, hablando, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo y habían sido solamente bautizados en el bautismo de Juan. Entonces el 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendrá detrás de él,
esto es a Jesucristo. Juan ya había predicado esto, ¿verdad? Juan ya había testificado, o profetizado, Juan, que venía atrás de él alguien de cual él no podía ni desatar la cinta de su calzado, ¿verdad? Porque era mayor, él era mayor que cualquier otro, ¿verdad? Juan decía, el que viene tras de mí, él los bautizará en espíritu y fuego, en Espíritu Santo y fuego. Y eso está en profetizado. Y pues ahí mismo tienen las citas cuando quieran ir para atrás, ¿verdad? Que es Mateo 3:11 o Marcos 14:7-8. Hay muchas citas para recordar lo que dijo Jesucristo y Juan también el Bautista. Dice el 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de unos llamado Tirano. Vemos que algunos van a creer, ¿verdad? Algunos van a recibir. No todos quieren hacer caso, ¿verdad? O no todos escuchan ese llamado, ¿verdad? Solamente Dios puede ablandar esos corazones, pero los que no quieren ser ablandados, ¿verdad? La misma palabra dice, el que está escuchando la palabra de Dios, sí la entiende, pero debe de creerla, ¿verdad? Si la cree y recibe el Espíritu, ¿verdad? Pero si nada más cree lo que le conviene o no quiere creer todo, ¿verdad? Y se hace renuente, fuerte o haciendo rebelión, ¿verdad? Rebelándose, como diciendo, no, yo no creo todo eso, o yo no tengo que hacer esto, o yo no tengo que a mí nadie me va a enseñar, o nadie me va a decir, o empiezan a decir cosas así, ¿verdad? Pero cuando la persona es así, dice mismo el Señor que Dios les da un espíritu de reprobación, que se queden con ese espíritu de negación, de que si lo está negando. Y hay otro texto que dice que cuando no te reciban y no quieran escuchar la palabra, que nada más des 2 pasos para atrás, ¿verdad? Y sacudas los pies, ¿verdad? Del polvo. Nada más retírate, y la persona que ya no quiere obedecer y oír, creer, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos las cosas que están en este libro, no son porque nosotros las pusimos aquí, o nosotros las adivinamos, o las quisimos poner en la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es la palabra, ¿verdad?, que está hablando, y el que no la oye o no la quiere entender es porque no quiere nada con Dios o no quiere nada de Dios. Pero debemos de pedir al Señor, ¿verdad?, que nos dé esa paciencia, ese amor, ¿verdad?, que podamos ser como pues estos hombres, ¿verdad?, que tenían ese amor, como Pablo, ¿verdad?, para enseñar, Pedro, ¿verdad?, también. Pero Pablo, me encantan las cartas de Pablo, ¿verdad?, cómo él hablaba, cómo él enseñaba, aplicaba la palabra, y podemos aprender bastante de cómo él tenía un amor para las almas, aunque él fue un hombre rudo, ¿verdad?, fue celoso de su palabra, ¿verdad?, porque él defendía su religión, pero era su religión de la ley, ¿verdad? Él guardaba todo como
indicaba la ley, pero no había conocido a Jesucristo, no tenía a Jesucristo en su corazón. Pero le doy gracias al Señor, ¿verdad?, que me dio este pensamiento y que el Señor nos siga guiando y iluminando. Yo no traigo reloj, hermanos, no sé si me pasé o no sé. Pero Dios les bendiga, hermanos, con ustedes, hermano Henry. Amen. Oh. Buen mensaje, el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amen. Vamos a cantar unos cantos. Si quieren venir para que el hermano o la hermana ore por ustedes, cualquier necesidad que tengan, nomás que pasen y creen que Dios puede hacer la obra. Amén. Amen. Llevar la cruz de Cristo. Oh,
despedirnos, le vamos a pedir al hermano Jesse que nos dio una oración.